el tratamiento de la infección de las vías urinarias en la era de la resistencia bacteriana. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, conceptos básicos para poder entender esta parte y que esto sirva de base como para determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para este tipo de pacientes con infección de vías urinarias. Bueno, sabemos que en el tracto urinario, las infecciones del tracto urinario son dentro de las infecciones más frecuentes que nosotros vamos a ver en nuestra consulta médica. De hecho, son parte de la segunda causa de las infecciones después de las vías respiratorias. Y también que esto es bien importante, que el 15% de los antibióticos que nosotros vamos a prescribir en algún momento de nuestra práctica médica corresponden para un tratamiento de una infección del tracto urinario. Sabemos que estas infecciones del tracto urinario van a repercutir en la vida social de todas las personas, en la restricción de actividades, en cuestión de pérdida de clases o trabajo, y que sabemos que la mayoría de las mujeres, un 60.4%, según algunas estadísticas, van a padecer en algún momento de su vida una infección de vía urinaria. Entonces, debido a todo esto, se ha estimado que hay costos altos en el sistema de salud a nivel mundial para el tratamiento de estas infecciones. Sabemos que en las mujeres sanas incluso las cistitis agudas no complicadas van a ocurrir frecuentemente y se asocian pues con una alta morbilidad. Las cistitis que no son complicadas ocasionalmente también van a poder ocurrir, los vamos a poder ver también, no están excluidos, adolescentes y adultos e incluso los varones. Hay que saber que en el desarrollo de las infecciones de las vías urinarias en las mujeres vamos a poder encontrar distintos factores que podemos identificar en nuestra historia clínica del paciente. Entre ellos están incluidos los que son intrínsecos fisiológicos o intrínsecos patológicos. Dentro de los más frecuentes podemos ver que, por ejemplo, la edad. Tenemos una paciente con menopausia, una paciente longeva, va a tener un factor de riesgo asociado a una infección de vía urinaria. Sabemos que las mujeres van a tener una elevada densidad de los receptores para las fimbrias en el caso de las bacterias o afinidad pues para las bacterias. También están asociadas las actividades sexuales por toda esa contaminación que puede existir debido a la vida sexual, a la actividad sexual. Y también las características de la orina, que si encontramos un pH alcalino va a tener este factor de riesgo que puede favorecer, y obviamente también la concentración de urea que podemos encontrar, micciones poco frecuentes que en algunas mujeres a veces por la baja ingesta de líquidos sabemos que tendría que ser regular en promedio a unos 2 litros y medio de agua al día. Si no los ingieren en estas cantidades van a tener micciones poco frecuentes y esto va a favorecer a que pudieran tener una infección en el tracto urinario. Y dentro de los factores de riesgo intrínsecos patológicos, pues tenemos aquí las uropatías obstructivas, en el caso, pues, por ejemplo, de encontrar litiasis o alguna estenosis en la vía urinaria, que esto también puede favorecer, un reflujo vesicouretral, vejigas neurogénicas que también podemos encontrar debido a la misma diabetes o problemas de inmunodepresión o alguna asociación con algún accidente que pueda ocurrir una vejiga neurogénica, también nos va a favorecer a una infección del tracto urinario. Igual está las nefropatías y los trastornos renales, y como les comentaba, las diabetes, enfermedades de hipertensión arterial o algún otro trastorno, alguna otra enfermedad que nos favorezca la inmunodepresión. Dentro de los factores de la virulencia bacteriana sabemos que para que se desarrolle una infección de vía urinaria forzosamente va a haber ya sea todos los factores de riesgo que analizamos anteriormente, alguno presente o varios de ellos, y también tener la presencia en este caso de una cepa de Escherichia coli, que sabemos que son cepas fecales que están
que son más virulentas, que van a comprometer al sistema inmunológico o lo van a vencer de cierta manera, y esto va a favorecer a esta infección del tracto urinario que normalmente pues es sintomática. Tenemos entre ellos que favorecen a esta infección, su adhesión bacteriana, la formación del biofilm bacteriano, la resistencia antimicrobiana. Si nosotros ya usamos algún antibiótico con anterioridad a esta infección, sabemos que va a producir una resistencia en algunas ocasiones. También la misma producción de toxinas que produce esta cepa de Escherichia coli, y también la presencia de esos antígenos superficiales que están ahí en esta bacteria, que van a ayudarle a adherirse, a moverse y a penetrar incluso sobre la vía urinaria y hacer una infección. Entonces, dentro de estos microorganismos que normalmente encontramos, el más común pues es la Escherichia coli, y estos van a llegar ya sea por vía hematógena, pero por vía hematógena vamos a encontrar otro tipo de bacterias, como del grupo del Staphylococcus aureus, de la Cándida, la Salmonella o Mycobacterium tuberculosis, aunque no son tan comunes, pero que nosotros los vemos más comúnmente, por ejemplo, en vías intrahospitalarias. También la otra es la vía linfática, y lo que es la vía ascendente, que es la más común, la vía ascendente a través de la uretra, y ahí podemos encontrar más fácilmente esta bacteria que es la Escherichia coli y algunas otras enterobacterias. Entonces, repitiendo esto sobre la etiología, sabemos que la Escherichia coli es el patógeno más frecuente. Este ocupa cerca del 75 al 95%, seguido pues del Staphylococcus saprophyticus, que más o menos va del 5 hasta el 10%, y en algunas ocasiones hemos visto también infecciones del tracto urinario bajo, las enterobacterias, y en estas encontramos ya sea Proteus mirabilis y la Klebsiella, del grupo de la Klebsiella. Raramente vamos a encontrar bacterias que son gram positivas enteropósicas, pero también podemos aislarlas. Sabemos que cuando tenemos una infección del tracto urinario, identificamos todos estos factores, sabemos cuál es la bacteria que es más comúnmente que puede afectar o que puede estar causando esta infección del tracto urinario. Entonces nosotros tenemos que conducirnos y saber cuál va a ser el mejor tratamiento para esta infección. Debemos de tener estrategias terapéuticas, saber cuáles son los antibióticos que tenemos disponibles, y depende de ellos ver cuál va a ser nuestro criterio para seleccionar uno u otro, dependiendo y conociendo también las resistencias bacterianas. Entonces, debemos de individualizar cada paciente, debemos de tener un protocolo diagnóstico y terapéutico para manejar pacientes en el ámbito extrahospitalario. Sabemos que si vamos a iniciar con algún tratamiento antimicrobiano, si nos llega una paciente que tenga una infección del tracto urinario, debemos de instalar un tratamiento. No podemos dejar a que sufra, debemos de evaluar, de saber si tiene dolor, ardor al orinar, tiene poliaquiuria, saber con la clínica qué tratamiento vamos a elegir para disminuir todos esos síntomas y que pueda reintegrarse otra vez a su actividad social, que eso es lo más importante y por lo que se va a ver afectada, en este caso, la paciente mujer. Sabemos que debemos de dar un tratamiento empírico porque no podemos tipificar el germen o cuál es la bacteria que puede estar ocasionando la infección, pero sí podemos, debido a que conocemos todos esos datos clínicos por la historia clínica, podemos inducir nuestra terapéutica para dar un tratamiento y darlo de una manera inmediata que pueda restablecer su actividad social. Entonces, cuando nosotros vamos a dar un tratamiento empírico, ¿qué nos va a implicar? Bueno, pues hay que identificar esa clínica del paciente, qué tiene, qué siente, cuáles son los síntomas o cuáles son los signos. Normalmente podemos tener en nuestro consultorio alguna detección con tira reactiva de orina y por medio del sedimento urinario que nos dé más datos, incluso si está tirando proteínas, si es una persona diabética y si está controlada o no, porque vemos presencia de glucosa. Y de acuerdo a esto, entonces identificamos qué tipo de infección del tracto urinario se trata.
La mayoría de las veces lo que vamos a tratar en el área de la consulta general, vamos a ver infecciones de vía urinaria que son no complicadas, la mayoría de ellos. Bueno, entonces ya conociendo toda esta clínica del paciente, también sabemos que los uropatógenos, que en este caso los más frecuentes, debido a estudios que podemos analizar, que más adelante también los vamos a revisar, podemos tratar de instalar también, ya por medio de una obtención de la muestra de orina, podemos tomar una muestra para cultivar la orina. Sabiendo todos estos datos, conociendo ya todos estos datos, también sabemos a qué nos podemos enfrentar, cuál es la resistencia antibiótica local, y ya en un cultivo también podemos determinar con un antibiograma cuál sería un tratamiento a seguir en dado caso de que un tratamiento empírico no funcione. Bueno, tenemos un antibiograma posteriormente y podemos determinar si el tratamiento fue el correcto o no. Al conocer o al elegir también este tratamiento antibiótico empírico, sabemos o conocemos al antibiótico, cuál es su farmacodinámica, cuál es su farmacocinética, cuál es el que tenemos disponible y qué sería mejor para un tratamiento inmediato, ¿no? Si hay necesidad incluso de reconsiderar el tratamiento, bueno, ya casi siempre lo que vamos a hacer es que tenemos que tener un urocultivo ya para determinar cuál es el tratamiento definitivo, si vamos a reinstalarlo. En cuanto a la estrategia terapéutica, bueno, también debemos de saber cuál es la duración de este tratamiento, que es bien importante saber que si nosotros damos tratamientos cortos, que aproximadamente pueden ser de 3 días, o incluso si sabemos que hay algún antibiótico como con dosis única, que se mantenga esos niveles urinarios del antibiótico durante más de 48 horas, entonces nuestra terapéutica puede tener incluso un éxito. Si nosotros vemos alguna otra condicionante que nos pudiera orientar a que esta infección del tracto urinario ya sea previa, una paciente que sea diabética mal controlada, pacientes inmunocomprometidos, o que persistan incluso los síntomas, entonces nosotros podemos prolongar ese tratamiento, que puede ir desde hasta 7 o hasta 14 días. Cuando nosotros decidimos tener esta atención para el paciente y darle un tratamiento que sea corto, lo más corto posible, pero que también nos mantenga esos niveles mantenidos durante 48 horas, entonces nosotros podemos usar esa dosis única como único tratamiento. Va a ser simple el tratamiento, el paciente lo va a aceptar de una mejor manera. Vamos a reducir también esos riesgos que tenemos de fracaso terapéutico, o incluso que esta cepa a la que nos estamos enfrentando en esta infección sea resistente, o que persistan pues los síntomas. Entonces, cuando deseamos que esta dosis única sea tolerada por el paciente, también vamos a tener menos efectos adversos. Incluso también buscamos una seguridad, principalmente si nos enfrentamos a una infección en una embarazada. Sabemos que vamos a ser seguros para tanto la embarazada como para el producto, sin necesidad incluso de alteraciones en la flora intestinal o la flora vaginal, que posteriormente nos pudiera dar una complicación o una infección asociada a este uso de antibiótico cuando se usan de una manera más prolongada. Y además que también buscamos que el costo de la atención médica también sea más económico. ¿Cuáles son los antibióticos que podemos disponer? Tenemos una gran gama de antibióticos que podemos disponer de ellas, pero también nos ayuda para el conocer esa etiología a la que nos estamos enfrentando, y que sabemos que este antibiótico del cual podemos disponer sea efectivo. Entonces, entre ellos encontramos una gran gama de antibióticos. Están incluidos todos los beta-lactámicos, en ellos están las penicilinas, las cefalosporinas también, tenemos trimmetoprim con sulfametoxazol, la nitrofurantoína, algunas fluoroquinolonas y los fosfónicos, que es con la fosfomicina trometamol y la fosfomicina cálcica. Para tomar la mejor decisión debemos de seleccionar qué antibióticos voy a tomar
cuál va a ser el mejor, cuál voy a elegir. De acuerdo a esto, debemos de conocer qué patrones de sensibilidad tenemos en la zona que estamos tratando, cuál es la farmacocinética y cuál es la farmacodinámica de este antibiótico, y además también qué eficacia vamos a esperar de este antibiótico y qué tan seguro sea para el paciente que vamos a tratar, ya sea una persona embarazada, una persona diabética, hipertensa, inmunocomprometida. Si sabemos nosotros y conocemos esos patrones de sensibilidad locales, sabemos que, volvemos otra vez a repetir, esta infección a la que nos estamos enfrentando muy probablemente sea una Escherichia coli. Debemos de saber, de acuerdo a guías de prevención en cuanto a la resistencia, que conozcamos estos antibióticos que puedan atacar a esta bacteria, ¿no? Que es la más frecuente. Entonces, de acuerdo a que si nosotros conocemos que este es el agente etiológico más frecuente, tenemos toda esta gama de antibióticos de los cuales podemos hacer disposición de ellos, pero también debemos de ver que esa seguridad del paciente, del uso del antibiótico, y que estemos esperando también una mejor adhesión al tratamiento. Los antibióticos tienen diferentes efectos o acciones sobre la bacteria. Entre ellos sabemos que la acción bactericida la vamos a poder encontrar más fácilmente en un beta-lactámico, en una fluoroquinolona o en una fosfomicina trometamol. Sabemos que sus bajas concentraciones de estos antibióticos que pueden estar activos a muy bajas concentraciones, que ahí incluimos las cefalosporinas, las fluoroquinolonas y la fosfomicina, trometamol, y antibióticos que inhiben la adhesión bacteriana. También encontramos algunos otros antibióticos, y la capacidad de ese antibiótico que pudiéramos elegir y que sabemos que puede inhibir esa formación del biofilm o esa adhesión bacteriana, y en estos encontramos la fosfomicina, trometamol y las fluoroquinolonas. También dentro de las consideraciones del antibiótico en cuanto a su farmacocinética, debemos de considerar que esta biodisponibilidad del antibiótico que vayamos a elegir sea elevada tras esta administración oral. En estas encontramos penicilinas, el trimethoprim con sulfametoxazol, el ciprofloxacino, fosfomicina, trometamol. También debemos de considerar que dentro de su farmacocinética, que sea de eliminación renal activa, ahí encontramos amoxicilina, fosfomicina, trometamol, las fluoroquinolonas, nitrofurantoína. Que este antibiótico que tengamos una buena concentración elevada urinaria, y que se mantenga además por un tiempo prolongado, aproximadamente hasta 24, 48, 72 horas. Y aquí podemos encontrar las fluoroquinolonas, trimethoprim con sulfametoxazol o la fosfomicina trometamol. Entonces, sabemos que si nosotros consideramos esta farmacocinética de que el antibiótico va a estar activo durante más de 48 horas y que nos permite una dosis única, nos va a favorecer esa adhesión al tratamiento antibiótico y va a cumplir con esa terapéutica que nosotros nos pusimos como meta en tratar a este paciente. La otra parte para considerar importante es que qué tan eficaz es este antibiótico y qué seguridad voy a tener de usarlo. Entonces, al seleccionar este antibiótico, debemos de buscar esas evidencias científicas que van a demostrar esta eficacia, que nosotros estamos buscando una curación clínica, y que tenga entonces esta indicación para poder instalar este tratamiento, y que podamos nosotros obtener pues esta curación. Aquí nosotros encontramos que una fluoroquinolona o un trimethoprim usando una fluoroquinolona va a ser lo mismo usarlo 3 días a usarlo un trimethoprim, va a tener la misma eficacia que usarlo 7 días. Entonces ahí estamos viendo una ventaja sobre las fluoroquinolonas, que por un tiempo corto de 3 días va a ser muchísimo mejor que usar un trimethoprim con sulfametoxazol. En el caso también de los beta-lactámicos podemos usarlo, la nitrofurantoína, que va a ser el mismo efecto de unos 3 días, en comparación de otros antibióticos que pueden ser las duraciones hasta 5 o 7 días.
Como dosis única también puede ser de usar betalactámicos, clotrimazol, trimmetoprim con sulfa, pero no tendría que ser una dosis única, perdón, sino que usarla incluso a veces hasta 3 días, no menos de 3 días. Y bueno, tenemos una ventaja que en el caso de la fosfomicina trometamol, como dosis única, es igual de efectivo, igual de seguro que usar una fluoroquinolona o trimmetoprim por 3 días, o incluso usar betalactámicos que los tendríamos que usar 5 o hasta 7 días. Sabemos entonces que con este uso de los antibióticos, una buena tolerancia, esperamos que los efectos secundarios sean menores y que además nos den esta seguridad. Entonces ahí encontramos que los beta-lactámicos, si los vamos a usar durante más tiempo, nos pueden alterar la flora fecal o vaginal, y que, por ejemplo, que usar una fosfomicina trometamol como dosis única o fluoroquinolonas por 3 días, o la nitrofurantoína incluso. Sabemos que los betalactámicos y la fosfomicina trometamol están dentro de la categoría B, entonces pueden ser seguros incluso para mujeres embarazadas, y que va a ser completamente seguro y vamos a obtener una curación clínica. De acuerdo a todos estos datos que estuvimos viendo, ya seleccionamos un antibiótico, pero también sabemos, o lo que podemos esperar es que tenga una curación, pero también sabemos que puede existir una resistencia bacteriana. Esto cada vez es más común, y de acuerdo a esto, a nivel mundial se hizo un estudio en Europa y en Brasil, y sabemos que está existiendo, que está prevaleciendo esta resistencia bacteriana, que nos estamos enfrentando día a día con esta bacteria. Entonces, de acuerdo a este agente etiológico que comúnmente vamos a encontrar, que es la Escherichia coli, sabemos y podemos encontrar estos datos o evidencia científica que tenemos de esta sensibilidad que podemos encontrar, o esta resistencia que pudiéramos también encontrar con esta bacteria que es la Escherichia coli. Entonces aquí podemos ver que los antibióticos que mayor sensibilidad vamos a poder disponer de ellos, que vamos a saber que va a ser seguro y que vamos a obtener una cura. Entonces aquí está la fosfomicina, que se encuentra dentro de los rangos más altos, que tiene una sensibilidad incluso del 98.1%. Sabemos de los más comunes que nosotros podemos usar de una manera de vía extrahospitalaria, y de vía oral, de tratamiento vía oral, está la nitrofurantoína, y después de ahí tenemos pues la ciprofloxacina. Entonces este grupo de antibióticos son los que vamos a encontrar más sensibilidad. En cambio, por ejemplo, viendo el trimmetoprim con sulfamethoxazol, esa sensibilidad va a verse afectada, o se está viendo que está afectada, y que cada vez está creando más resistencia. Y aquí el más de los que se ha encontrado que causan más resistencia es el uso de la ampicilina. Entonces tenemos que la gente, las conclusiones de este estudio que se hizo en Europa y en Brasil, sabemos que la Escherichia coli, que también sigue siendo la bacteria o el agente más común encontrado en infecciones del tracto urinario no complicado, y sabemos que la ampicilina y el trimmetoprim son de los que más están siendo afectados por esta alta resistencia que estamos encontrando. Entonces los antibióticos que más podemos encontrar la sensibilidad son la fosfomicina, meciclina y la nitrofurantoína. Vemos otro estudio, esto es otra evidencia científica en cuanto a la resistencia bacteriana, de acuerdo a un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Nutrición en el 2015, que vemos muy similar al otro estudio que se hizo en Brasil y en Europa, donde la ampicilina está siendo cada vez un antibiótico que no lo vamos a poder usar por estos altos tasas de resistencia que se están observando. El trimmetoprim con sulfamethoxazol también sigue siendo los más resistentes, y aquí encontramos otra vez nitrofurantoína, la fosfomicina y cefalosporinas incluso, ya sean parenterales o de segunda o tercera generación, que es donde vamos a encontrar menos resistencia. Entonces esos son los antibióticos sobre los cuales nos podemos confiar o saber
que van a ser usados de una manera segura y que vamos a obtener una cura. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que observamos de acuerdo a esta evidencia científica para el tratamiento? Bueno, saber que estos antibióticos tengan una elevación concentrada urinaria para poder obtener o seguir obteniendo un efecto bactericida, saber que van a atacar a la bacteria para que no se reproduzca, para que no se pegue sobre la vía urinaria. Entonces, y sabiendo todos esos estudios, ya tenemos uno aquí en México que es sensible esta bacteria para poder usar este tipo de tratamiento de antibióticos. Saber también y conocer estos antibióticos que tengamos las menores tasas de efectos adversos, como les había comentado, sobre la alteración de la bacteria en la flora intestinal o la flora vaginal, y que este antibiótico también sea de una amplia vida media, que se pueda apegar al tratamiento de una manera adecuada y que además que sea segura principalmente en el embarazo. Entonces tenemos que los tratamientos recomendados, principalmente debido a estas evidencias científicas, basado principalmente en algo local que tenemos aquí en México, de acuerdo a la Revista Mexicana de Urología, en 2015, tenemos como un antibiótico de primera línea la fosfomicina trometamol. Esta está en una dosis única, son 3 gramos como dosis única. Tenemos también antibióticos de segunda línea, en esta encontramos nitrofurantoína y el ciprofloxacina. La nitrofurantoína está para darse de 100 miligramos 4 veces al día por 5 días. Sabemos ahí que puede ser un poquito menos, pueden ser 3 días también, de acuerdo a la clínica y al criterio a lo que estemos tratando. Y el ciprofloxacino de 250 miligramos 2 veces al día por 3 días. ¿Por qué la fosfomicina trometamol está catalogada como de primera elección para un tratamiento empírico en las infecciones de tratamiento de vía urinaria? Porque sabemos que esta fosfomicina, de acuerdo a su farmacocinética y a su farmacodinamia, va a mantener niveles urinarios activos que se pueden ir incluso más allá de 60 horas, que es lo que estamos buscando, que permanezca este antibiótico para que siga atacando y sea activa para la Escherichia coli, y entonces eso nos va a permitir que sea una dosis única. ¿Por qué? Esta farmacocinética nos habla sobre que se inhibe esa adhesión bacteriana, va a inhibir esa formación del biofilm o esa situación del pili que va a adherirse a las bacterias al tracto urinario. Entonces nos va a garantizar que se va a erradicar todas las bacterias, además de que se ha comprobado que se mantienen bajas resistencias a esta bacteria, o resistencias incluso cruzadas con el uso de algunos otros antibióticos, y sabemos que estas cepas del Escherichia coli van a perder esta virulencia. Entonces, en diferentes estudios clínicos se ha demostrado toda esta efectividad, y además de su tolerabilidad y su elevada seguridad, incluso sobre personas o mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, como esta es una dosis única, su pauta es corta, como dosis única, nos va a asegurar incluso un buen apego a tratamiento. Como conclusiones tenemos entonces que el uso de la fosfomicina trometamol, la nitrofurantoína, beta-lactámicos o quinolonas pueden estar dentro de nuestro armamento del uso de los antibióticos, que las podemos usar en infecciones del tracto urinario que no sean complicadas. Concluimos que el uso de trimmetoprim con sulfometoxazol, algunos beta-lactámicos como la ampicilina, sabemos, y el uso incluso de algunas quinolonas. Este es un problema creciente que hemos estado observando en diferentes infecciones del tracto urinario. Entonces ahí debemos de tener un poquito de más reserva, o solamente usarla si tenemos nosotros un antibiograma que nos esté indicando que hay una alta sensibilidad para usar este tipo de antibióticos. Entonces, debido a que los beta-lactámicos
Sabemos que su actividad tiempo dependiente no deberían de ser usados o administrados solamente una vez al día o como una monodosis. Entonces, aquí nos enfrentamos a que si nosotros vamos a usar un beta-lactámico que está indicado, pues tenemos que usarlo al menos 7 días. Y bueno, sabemos que las fluoroquinolonas, de acuerdo a todos estos datos que ya vimos como evidencia, que van a ser, sabemos que son activas sobre algunos patógenos, o en este caso patógenos que podemos identificar en el tracto urinario, pueden tener una farmacocinética favorable, pero cuando nos enfrentamos a una infección que es complicada y sabemos que esta resistencia está siendo cada vez mayor a nivel mundial, pues la verdad es que debemos de usarla con mucha precaución y no debemos abusar del uso de estas fluoroquinolonas. Debemos usarlas con mucha reserva. Y bueno, la fosfomicina trometamol, debido a estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, ya sabemos que su biodisponibilidad, que puede ser incluso hasta de 60 horas, esa sí podemos usarla como una monodosis, sí la podemos usar fácilmente en una infección del tracto urinaria no complicada y sabemos que podemos obtener una cura y que no nos va a fallar. Sabemos que va a tener un buen apego al tratamiento el paciente y que podemos obtener y que podemos estar confiando en este antibiótico. Muchas gracias. Es un tema es una patología muy frecuente, de la cual nos platicó. De repente a veces nos encontramos con casos no tan como tan frecuentes, por ejemplo en las personas, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Las ancianitas, como bien dijo, que de repente tienen por ahí sus cuadros infecciosos muy frecuentes. ¿Qué nos puede platicar de esto, doctor? ¿Qué tan frecuente lo ve usted y cuál es el tratamiento que a lo mejor prefiere utilizar en ellas? Bueno, sí es muy frecuente. Vemos a mujeres posmenopáusicas o que están entrando a la menopausia. Sabemos que esa parte de la modificación o la baja influencia hormonal, que va a haber cambios sobre vagina y sobre la flora bacteriana incluso, que pueden llegar a favorecer estas infecciones del tracto urinario. Y además que también sabemos que esta alta incidencia sobre la presentación de diabetes mellitus o de hipertensión o alguna enfermedad inmunocomprometida, en donde ya con esas clínicas, al ver a estas pacientes, sí encontramos frecuentemente que están presentando infecciones del tracto urinario, incluso a veces que pueden ser repetitivas, ¿no? A veces no de primera instancia. Pero si nosotros nos estamos enfrentando ante una infección del tracto urinario, que es como la primera vez en el año, en el transcurso del año, en donde están presentando esta infección del tracto urinario, pero vemos que en su evaluación de control de la diabetes, por ejemplo, está mal controlada, entonces nos estamos enfrentando incluso a una infección del tracto urinario, pero que ya no es no complicada, ya es complicada, ¿no? Aún a pesar de eso, todavía podemos disponer de esta gama de antibióticos que los acabamos de observar, en donde sabemos que son seguros, que el apego al tratamiento va a ser el correcto y que también estamos esperando, de acuerdo a los datos que ya conocemos con evidencia científica, que conocemos el agente etiológico más frecuente, que sí podemos llegar a usar incluso esos antibióticos, ¿no? La fosfomicina trometamol, alguna fluoroquinolona, o incluso, de acuerdo a la sensibilidad, podría ser algún beta-lactámico o la nitrofurantoína, ¿no? Pero que debemos de evaluar muy bien, primeramente, a la paciente en su historia clínica, qué enfermedades o qué comorbilidades pudiera llegar a tener, porque también debemos de tratar a esa otra enfermedad, ¿no?, que está presente. Una persona diabética la tenemos que, lo mejor posible, controlarla, porque si no, a la infección no le vamos a ganar.
ni aún el mejor antibiótico que pudiéramos tener, vamos a poder controlar esta infección. Entonces, de acuerdo a esto, sí podemos usar con mucha seguridad y saber que va a tener un buen apego al tratamiento. Está la fosfomicina, trometamol o incluso nitrofurantoína o alguna cloroquina. Muy bien, sí, así es, doctor. Tenemos esas amplia gama de medicamentos que siempre son útiles y como bien dice, hay que estar como muy atentos a la historia clínica de cada paciente, ¿no? Sí. Y, doctor, ¿qué tan frecuente pudiera o qué tan posible es que de repente pudiéramos encontrar dos microorganismos en el mismo resultado de los estudios que también mencionó usted? Ya nos explica perfectamente el que es muy frecuente el Escherichia coli, pero sí, ¿qué tan frecuente es que también de repente estemos encontrándonos con que están compartiendo dos microorganismos? Bueno, no es tan frecuente, normalmente se aísla un solo agente etiológico y que bien sabemos puede ser la Escherichia coli, pero bien podemos encontrar algún otro. Es muy poco frecuente realmente en mi actividad diaria de consulta o de ver pacientes en el hospital. Es muy pocas veces las que vemos a lo mejor algún otro organismo aislado ahí en el urocultivo. Pero si lo llegamos a encontrar, también nosotros debemos de saber que, por ejemplo, en un urocultivo positivo tenemos que encontrar cierta cantidad de unidades formadoras de colonias, que en el caso cuando vemos un resultado de urocultivo y vemos dos agentes diferentes, casi siempre uno de ellos sí es positivo y el otro resulta que son unidades formadoras de colonias muchísimo menores, ¿sí? A eso me refiero a menos de 100,000 unidades formadoras de colonias. Y que normalmente vemos que esta bacteria, que es a lo mejor algo diferente a la Escherichia coli, corresponde a lo mejor a una parte de la flora de la piel o parte de flora de la vagina, o sea que pudiera estar involucrada una contaminación. Por eso también es importante cuando nosotros estamos pidiendo un urocultivo que la paciente lo haga de la mejor manera posible para evitar precisamente ver esas dos bacterias o tres bacterias, ¿no? Cuando se aíslan más bacterias. Porque si no tienen un buen aseo, por ejemplo, nosotros le decimos a la paciente que tengan un buen aseo del área genital, pero además, ¿cómo se obtuvo la muestra? La muestra de orina tiene que obtenerse de chorro medio, ¿sí? Porque si no, si la paciente dice, no, pues la agarré desde que empecé a orinar y allí junté toda la orina, pues ahí vamos a poder encontrar, es más fácil encontrar otras bacterias que es de la flora vaginal o flora uretral, ¿sí? Y que obviamente al verlas identificadas ahí, vamos a saber que es una contaminación y además ahorita ya nos ayudan incluso hasta los mismos laboratorios en el resultado del antibiograma o el resultado del cultivo y nos dicen, debido a que esta bacteria que se encontró se encuentra parte de la flora normal de la vagina, flora de la piel, no se hacen antibiogramas, ¿no? Entonces ya ahí nos ayudan también en esa parte, pero no es frecuente encontrar dos microorganismos, no es tan frecuente, es más un solo microorganismo. Eso es, así es que eso, cuando algo así resulta, estamos sospechando que siempre uno es como el que más presente está, como sería en este caso la Escherichia coli, y que el tratamiento que se lleva a cabo prácticamente es funcional para cualquier otro que sea como en menor cantidad, ¿no? En esas cepas más pequeñitas. Así es. Sí, bueno, y si encontramos cepas muchísimo menores, o sea, la unidad formadora de colonia es muchísimo menor, entonces sabemos que muy probablemente esa bacteria no nos esté causando un cuadro de infección del tracto urinario. Así es. Doctor, normalmente hablamos de infecciones del tracto urinario y casi siempre, ¿no? Pensamos mucho en la cuestión femenina, ¿no? Que es mucho más frecuente, que siempre hay más sintomatología. Pero, ¿qué tanto pasa en los varones, ¿no? Y
porque a veces como que no se abren como mucho, ¿no? O lo dan, o pensamos que es por alguna otra circunstancia, pero qué tanto porcentaje se aprecia en los varones? Me imagino que también el tratamiento es similar. Sí, es muy similar. También encontramos que la bacteria más frecuente es la Escherichia coli. Aquí, de acuerdo a lo que veíamos también en la plática, veíamos que el sexo femenino es dentro de lo que más frecuentemente vamos a encontrar una infección del tracto urinario debido a cuestiones fisiológicas o anatómicas, ¿no? Sabemos que la uretra femenina es más corta, entonces eso facilita muchísimo más a que pueda tener una infección del tracto urinario una mujer. Por eso es incluso más frecuente que en los varones. Pero sí, claro, o sea, podemos encontrarlo también en varones, en personas masculinas, donde debido a lo mejor a alguna cuestión patológica no tan fisiológica, estar involucrado este factor de riesgo. Y básicamente es muy similar incluso a lo de las mujeres. Tenemos también las uropatías obstructivas debidas a litiasis, pero también algo que es bien común, que nosotros lo vemos, es la hiperplasia prostática benigna, en donde esa patología obstructiva está favoreciendo a que esté teniendo infecciones del tracto urinario de repetición. Entonces, sí lo vemos, pero normalmente lo vemos por alguna cuestión patológica. Que esto que es frecuente, lo de hiperplasia prostática, pero también hay muchos hombres que son diabéticos o que tienen alguna enfermedad donde está involucrado el sistema inmunológico. Entonces, en la mujer es más frecuente por la situación de fisiológica o anatómica. Y esto, bueno, aquí los hombres nosotros le llevamos la ventaja, ¿no? Eso no es tanto factor de riesgo para nosotros, pero sí compartimos todos esos otros factores de riesgo intrínsecos patológicos que pueden ser igual en cualquier sexo. Ok, perfecto. Y bueno, también pensando un poco en aquella población que también aparentemente no es tan frecuente, pero que, bueno, en lo personal lo veo muy frecuente, que es en las chiquitas, ¿no? Son en las pequeñitas. Es sumamente frecuente y normalmente utilizan así como por ejemplo las nitrofurantoínas que nos habló usted, ciprofloxacinos, pero le tienen un poco, a veces veo a algunos colegas que le tienen un poco de temor a usar la fosfomicina. Pareciera que piensan que es como muy fuerte para una niña chiquita, aun cuando hay como ciertos preparados específicos para esa edad. Así es. No, creo que no deben de tenerle miedo. Yo creo que aquí, si nosotros estamos bien informados sobre este tipo de medicamentos que tenemos disponible, que sabemos que es seguro, que es una monodosis en el caso de la fosfomicina trometamol, hay dosis también pediátricas, ¿no? Así como el resto de los medicamentos. O sea, no vamos a usar una dosis de adulto en un niño. Entonces, sí, es muy seguro, hay dosis pediátricas, el apego al tratamiento es muchísimo mejor y obviamente ya con todos estos datos que tenemos sobre cómo se está tratando o qué tanto resistencia tenemos aquí en local, en México, que antes no lo teníamos, sabemos que es seguro usarlo en estas niñas. Aquí en lo de las niñas, el factor creo que importante incluso es la higiene, ¿no? En algunas ocasiones pueden usar una ropa íntima o incluso en adultos también, mujeres adultas, ropa íntima que no sea algodón. Y eso favorece bastante a que tengan un riesgo pues, de una infección del tracto urinario. Pero sabiendo de antemano que tenemos toda esta gama de antibióticos, sabiendo que son seguros, conociendo su farmacocinética, su farmacodinámica y, importante, conociendo esta resistencia que nos están dando esos datos epidemiológicos, sabemos que es seguro y que se pueden estar usando completamente. Y con esto también evitaríamos en ellas las repeticiones, ¿no? Que también a veces por no, a lo mejor por no dar el tratamiento ideal,
Sí. pues permitimos que esto se esté repitiendo frecuentemente. Y bueno, doctor, lo mencionó en su plática, pero quizás siempre es como muy bueno volverlo a escuchar, porque también siempre se genera un poco de, pues nos detenemos un poco a pensar o somos más precavidos cuando estamos frente a una mujer embarazada, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre del embarazo y que están teniendo infecciones de vías urinarias o del tracto urinario muy frecuentes, y entonces a veces da como un poquito de reserva el comenzar a dar tratamiento. ¿Qué me platicas? Bueno, ya tenemos ahí la evidencia científica, debemos estar completamente seguros que, igual que los betalactámicos, que es lo que más se usa en la parte ginecológica o del embarazo, pues sabemos que son medicamentos seguros. Entonces, obviamente podemos disponer de la ampicilina, pero sabiendo que esta resistencia que tenemos con la ampicilina, no vamos a obtener una cura, que es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, tenemos ya en nuestro arsenal este medicamento maravilloso que con una sola dosis, y sabemos que es seguro usarlo en estas mujeres. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor.